Con este evento iniciamos nuestra Semana de la Transparencia, que se realiza en esta alcaldía Miguel Hidalgo, en conjunto con el Info, nuestro órgano garante, y tenemos el privilegio de iniciar con un conversatorio de sensibilización en protección de datos personales, para el cual nos acompaña como moderadora la comisionada ciudadana maestra Elsa Viviana Peralta Hernández, a la cual le damos un fuerte aplauso y una bienvenida. Como investigadora del Infotec viene con nosotros la doctora Olivia Andrea Mendoza Enríquez. Como ponente también le damos la bienvenida con un fuerte aplauso, por favor. Y nos está acompañando el catedrático de la UNAM, el maestro Rodolfo Romero Flores. También le damos un fuerte aplauso y la más cordial bienvenida. Agradecemos desde luego a todos los participantes, a todos nuestros compañeros de la alcaldía, este esfuerzo del Info y de la alcaldía para poder tocar temas de transparencia y en materia de datos personales, anticorrupción, de aquí hasta el viernes. Por favor, están invitados cordialmente a los eventos, a la feria el día de mañana y a los demás eventos que se estarán realizando de aquí al viernes. Y pues no me queda nada más que agradecerles nuevamente su presencia y les dejo el micrófono a la maestra Elsa Viviana Peralta. Muchísimas gracias y bienvenidos nuevamente. Gracias, David. Muy buenos días a todos ustedes. Es un gusto encontrar a colaboradores del instituto en otros espacios. David estaba con nosotros precisamente en el área de datos y un excelente colaborador y amigo. Muchas gracias, David. Es un gusto que la gente preparada esté ocupando otros espacios en otras demarcaciones, en otros sujetos obligados, porque algo de lo que nos vamos a dar cuenta esta mañana es de que se requiere preparación. Estas pláticas tienen esa finalidad, capacitar un poco a la gente, acercar a los servidores públicos al tema de acceso a la información y de protección de datos personales, porque hacen muchísima falta en todas las estructuras de los sujetos obligados. Y yo por eso les agradezco y felicito que se hayan tomado algunos de ustedes la mañana de hoy para venir a escuchar lo que vamos aquí a platicar, porque créanme, el que ustedes sepan de derecho de acceso a la información y de todos los temas de protección de datos personales les garantiza un espacio en el gobierno. Y yo digo que les garantiza un espacio en el gobierno porque se requiere, insisto, cuadros preparados en este sentido, que tengan además no solo el conocimiento normativo y el conocimiento práctico, sino la conciencia de lo que implica el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales con todo lo demás. Es por eso que pues agradezco y me da muchísimo gusto, decía, encontrarme aquí caras nuevas, caras que están preocupadas por este tema. Muchas gracias. Y bueno, pues doy la bienvenida a quienes me acompañan como ponentes, a la doctora Olivia Andrea Mendoza Enríquez, investigadora del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, Infotec. Muchas gracias, doctora, ya la habían presentado. Es un gusto coincidir en esta mañana. Y lo mismo, doy la bienvenida al maestro Rodolfo Romero Flores, catedrático de la UNAM. Muchas gracias, maestro, ya hemos coincidido en otros espacios, ¿verdad? Ha sido un honor, como lo es esta mañana, contar con su presencia. Igualmente doy nuevamente la bienvenida a todos ustedes, estructuras, servidores públicos y ciudadanos que estoy segura nos acompañan en esta mañana, en este lugar tan precioso que hablábamos hace rato, que pues ya no es iglesia, ¿verdad? Pero sí se oye como si estuviéramos dando misa, ¿no? Pero vamos a dar esta mañana una cátedra más que una misa. Una cátedra que esperemos que resulte para ustedes un recital en materia de protección de datos personales, ¿verdad? Bueno, también agradezco al delegado, hoy alcalde, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, alcalde de Miguel Hidalgo, por esta invitación a participar en este conversatorio dedicado a la sensibilización en protección de datos personales. Agradezco que dentro de este marco de las caravanas y ferias por la transparencia y la protección de datos nos permitan estar esta mañana hoy con ustedes. Asimismo, doy la bienvenida y agradezco la participación, les decía, de todos ustedes que se dan en esta mañana cita
para poder aprender un poquito de lo que podemos ahora aportarles en la materia. Hay muchos temas que nos preocupan y nos ocupan, y en esta mañana el principal es conocer cuáles son los mecanismos que se han implementado para la protección de los datos personales. Yo traía aquí una breve semblanza de cuáles son los datos personales, el tratamiento de estos, los principios y demás. ¿En qué consiste, por ejemplo, este derecho? ¿Cuáles son los instrumentos con los que contamos o herramientas con las que contamos para poder ejercerlo? ¿Qué tenemos que hacer para proteger nuestros datos personales y otras generalidades al respecto? En ese sentido, también quisiera comentar que en este uso y quehacer de los datos personales existen riesgos, muchísimos riesgos que nos gustaría conocer en esta mañana a lo largo de este conversatorio. Y es así que en torno a estos temas que traigo aquí para poderlos desarrollar, quisiera que comenzáramos la mañana platicando al respecto. Y de acuerdo con el programa, voy a ceder el uso de la voz a la doctora Olivia para que nos empiece a platicar sobre todos estos aspectos, y si les parece, a manera de conversación, iremos intercambiando también los temas para poder a ustedes aportarlos en torno a este marco teórico, cuál es la materia que nos ocupa esta mañana. Entonces cedo el uso de la palabra a la doctora. Muchas gracias, doctora, y bienvenida otra vez. Al contrario, comisionada, un agradecimiento primero a todas las autoridades que hicieron posible que el día de hoy se celebre el conversatorio. A mí cada vez que me dicen que dentro de una jornada de transparencia se va a hablar de datos personales, me encanta la idea, porque justo uno de los problemas en dimensionar la esfera y el alcance del derecho a la protección de datos es asociarlo únicamente con el derecho de acceso a la información, y voy explicando. Muchas gracias, maestra Elsa Viviana, por la invitación, al licenciado Terán, al InfoDF. Para mí es un honor. Yo comentaba que es muy chistoso, pero siempre colaboro con el INAI, pero es la primera vez que colaboro con el InfoDF y espero que no sea la única, porque imagínense, en una ciudad de vanguardia como la Ciudad de México, de pronto este derecho pues resulta que tendría una dimensión bastante interesante y puede ser una ciudad, como lo ha sido con otros derechos, innovadora en la garantía del mismo. Yo estaba pensando un poco de qué hablarles para no aburrirlos y para no recitar la ley, y entonces había planeado o había estructurado algunos temas, y que si tienen alguna pregunta la pueden hacer en cualquier momento, porque yo me siento en un conversatorio pequeño y en confianza para poder dialogar con los servidores públicos, porque de pronto este tema se ha vuelto muy complejo para nosotros como servidores públicos, sobre todo por el apartado de sanciones. Entonces, de las notas que usted traía, comisionada, hay algo importantísimo con lo que siempre se debe empezar, y es esta dimensión de los derechos humanos. Estamos tan acostumbrados a hablar de derechos humanos que pareciera que uno más o uno menos da exactamente lo mismo, y no es así. Quisiera abrir la discusión preguntándoles si alguno de ustedes tiene idea de cómo surge el derecho a la protección de datos personales en el mundo. ¿Cómo se empieza a concebir que es necesaria una garantía de las personas para proteger? Lo que no quiero es hacer eco, pero ¿está bien? ¿Así? Ok. Ni modo, el eco. Bueno, ¿alguno de ustedes tiene idea cómo surge el derecho humano a la protección de datos personales? ¿Alguna idea? Miren, ¿mande? Como una garantía. ¿Pero qué creen que en un contexto histórico haya propiciado que los estados necesitaran garantizarlo desde la Constitución? ¿Qué creen que haya pasado? Dígame. En un contexto histórico, el espionaje de los estados, sobre todo entre guerras, y obviamente intensificado en la Segunda Guerra Mundial, y también a nivel empresarial por esa protección que deben de tener los individuos en relación a sus inversiones. Entonces yo ubico esos dos orígenes sin precisar de manera específica cuál es la evolución del tema. Ok, más o menos, vamos a la Segunda Guerra. Justo en la Segunda Guerra Mundial, imagínense que se hizo un censo
que clasificaba información de los judíos, bueno, para que el Estado alemán la pudiera tratar, procesar y exterminar de manera más efectiva a esa población, ¿ok? El censo judío evidentemente trató datos personales contraviniendo la dignidad de los seres humanos, porque el resultado o el objetivo era exterminarlos. A partir de este acontecimiento donde los judíos fueron censados, surge la necesidad de reconocer un freno del Estado hacia la vida privada de los ciudadanos. Y entonces, en la Declaración de Derechos Humanos de 1948, se inserta un texto que dice derecho a la no injerencia en la vida privada de las personas. Y esta primera no injerencia era, digamos, una muralla que se podría establecer entre el Estado y las personas, ¿ok? Así surge. Es el antecedente más importante que, si bien no reconoce un derecho a protección de datos como tal, sí reconoce un alto a la vida privada de los ciudadanos, ¿ok? Y siempre me gusta contar esa historia, y cuando se trata de sensibilizar, empezar con esto, porque solo así podemos dimensionar qué pasa si yo como servidor público no cuido los datos personales de los ciudadanos. ¿Qué pasa si yo no garantizo este derecho y lo tomo como uno más? Les podría poner muchos ejemplos donde las consecuencias son irreversibles. Ejemplo 1, yo estoy en una campaña de salud, estoy dando medicamentos gratuitos a los ciudadanos de una demarcación, y entonces tengo ahí un padrón de las enfermedades y de quién tiene esa enfermedad, y entonces de manera arbitraria o irresponsable lo divulgo, y a partir de ahí ya no se contrata a las personas que están pasando por una enfermedad terminal, porque entonces va a faltar mucho y al final va a ser un trabajador que se va a dar de baja. Eso pasa en la vida real. O sea, esa es la traducción entre un derecho constitucionalmente protegido en México y en la práctica, ¿qué pasa si un servidor público no está sensibilizado sobre la enorme responsabilidad que tenemos en nuestras manos? ¿Ok? Lo mismo podría pasar con un padrón de beneficiarios, lo mismo podría pasar con un padrón de un partido político, lo mismo podría pasar con la lista de personas que hayan sido o que estén en una investigación por cierta cuestión. Entran en conflicto estos derechos, el derecho a acceso a la información con el derecho a la protección de datos, pero en todo momento esto significa una responsabilidad enorme del servidor público de no transgredir un derecho que sería irreparable si uno lo transgrede. No sé si me explico. O sea, a partir de que se conozca cierta información, yo no puedo regresar al estado original las cosas. Y les voy a poner un ejemplo de risa para que no se les olvide. Imagínense que vamos a un restaurante, un par de amigos, y en ese grupo de amigos hay una persona que está casada y que no tiene un consenso de poder estar en ese restaurante ese día con su pareja. Y entonces el restaurante toma una fotografía sin que se den cuenta, lo divulga en redes sociales, la pareja, bueno, pues ya le había guardado varias y esa fue la cereza del pastel, se enoja y se divorcia. Por mucha sanción que haya hacia el restaurante por el tratamiento no lícito de una imagen, ya no hay una reparación del daño total que pueda regresar al estado natural de las cosas. Y podría parecernos muy simpático, pero eso es lo que pasa con el derecho a la protección de datos personales, ¿ok? A partir de que, por ejemplo, el padrón electoral de todos los mexicanos es puesto en 2 o 3 ocasiones a disposición de un tercero, no hay forma de revertir que esa información esté en cualquier sitio, se pueda adquirir por muy poco valor económico. Entonces, vemos dónde surge el derecho humano a la protección de datos. Esto fue en el 48, han tenido que pasar muchos años para que en México se reconozca este derecho. En México surge por primera vez en 2002, pero fíjense, aquí viene el primer problema para los servidores públicos. Surge en una ley de transparencia y solo se resguarda como un límite al derecho a acceso a la información. ¿Qué quiero decir? Toda la información será pública, salvo los datos personales en el caso de que sean declarados confidenciales. Y entonces esto siempre nos hizo entender que los datos personales no tenían la misma importancia que el derecho humano al acceso a la información y que era simplemente un elemento restrictivo.
Hay una evolución histórica, normativa, ahora surgen las empresas, surgen las corporaciones y hay un tema también de flujo transfronterizo de datos y en 2010 en México se regula por primera vez en una ley propia, en una ley autónoma, el derecho a la protección de datos personales, pero ojo, un gran problema, solo para las empresas. Todos los datos que estén en posesión de corporaciones, de entes privados o de empresas están regulados por esa ley. Pero ¿qué pasaba con los datos del sector público? Seguían en el limbo, ¿no? Seguían ahí medio resguardados en términos de una ley de transparencia de 2002, ¿ok? ¿Claros hasta aquí? Tuvimos que esperar de 2010 a 2015 para que hubiera una ley marco que ya dotara las primeras bases para el derecho a la protección de datos en el sector público. Y esta ley marco fue la Ley General de Transparencia, ¿ok? Mayo de 2015, la primera Ley General de Transparencia, donde ya disocia y donde ya dice, el derecho a la protección de datos sí puede ser una restricción al derecho a acceso a la información, pero saco casi todas las, las disposiciones de este derecho y las dejo para una ley autónoma, que sería la Ley General de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados, ¿ok? Entonces, la Ley General de Transparencia y la Ley General de Datos resultan unos instrumentos importantísimos para los servidores públicos porque a partir de ese momento se establece un piso mínimo que todos tendríamos que estar siguiendo. Y algo que no nos gusta, pero que es una realidad, a partir de estas leyes generales se imponen medidas de apremio y sanciones para los servidores públicos que no acaten la dimensión de estos derechos. Y adelantándome un poco al final, estas sanciones, como algo innovador, van dirigidas al servidor público y no a la institución, que eso es un cambio, importante, porque lo que yo haga o deje de hacer y la afectación a un derecho humano va a ser responsabilidad única mía como servidor público, no de la alcaldía, no del ente en donde yo trabajo, es responsabilidad directa del servidor público y puede ser motivo incluso de inhabilitación, ¿ok? Entonces, con estas leyes marco, digamos que se establece un piso mínimo en todo el país para poder salvaguardar el derecho de acceso a la información y el de protección de datos personales. Por supuesto que no ha sido nada sencillo. Imagínense decirle a un servidor público de la noche a la mañana usted tiene que cumplir y tiene que cambiar casi todos los procesos internos de organización, de documentos, de archivos, de tratamiento, y lo tiene que hacer sin recursos y lo tiene que hacer de inmediato porque si no las sanciones se aplican al cabo de un año entrada en vigor la ley. Entonces, esto de pronto fue muy complicado para nosotros como servidores públicos, pero lo que es algo real es que es algo inminente, algo que no se puede postergar. Como parte de las obligaciones que tenemos los servidores públicos en materia de protección de datos, pues me gustaría hablarles primero de los derechos ARCO, para ir entendiendo esto. El derecho a la protección de datos se manifiesta principalmente en lo que conocemos como derechos ARCO. Los derechos ARCO son acceder a mis datos personales, y fíjense, ahí hay una paradoja. Cuando hablamos de protección pensamos que es cerrar, pensamos que es no entregar, pensamos que es mantener oculto mi información de carácter personal. Entonces tendríamos que empezar por la primera consideración. El derecho a la protección de datos no es no entregar los datos. El derecho a la protección de datos son las reglas del juego sobre el tratamiento de la información de carácter personal que yo entrego a terceros. Y esas reglas del juego me empoderan porque me dan, la titularidad de esos datos sin vigencia. No importa a quién se lo haya entregado, el único que puede disponer, por regla general, que claro hay excepciones, de esos datos personales soy yo como titular de los mismos. Y ahorita les hablo de las excepciones. Entonces, los derechos ARCO son un acceso a mis datos personales una vez que los he entregado. El ejemplo más sencillo y más común es el expediente clínico. Yo voy al IMSS, me hago una serie de estudios y entonces esos estudios quiero llevarlos a una segunda interpretación y antes que decían, pues no, esto es propiedad del IMSS, ¿no? Esto se hizo con recursos públicos y yo no se lo puedo entregar. A partir de la dimensión de este derecho, yo tengo la posibilidad de solicitar una copia de ese expediente y podérmelo llevar a una segunda opinión a otra institución. Ese es el acceso.
La rectificación, supongamos que hay algún dato impreciso o incorrecto en manos de una dependencia o de una entidad pública y yo puedo solicitar a través de este derecho que se rectifique, que se actualice y que sea un dato de calidad, ¿ok? La cancelación del dato, que esto ahí es donde empieza, digamos, los problemas y que es maravillosa, es la posibilidad de solicitar al responsable del dato personal que se cancele mi información, ¿ok? Porque ya no quiero que la conserve. Por ejemplo, un ciudadano que haya hecho un trámite con nosotros, que hayan pasado 6 años y entonces diga, yo ya no quiero que mi nombre siga apareciendo en la base de datos o en el portal de internet de la alcaldía porque ya pasó el tiempo suficiente. Y cuando digo el tiempo suficiente y cuando digo los 6 años no es un dato al azar. Acuérdense que para cancelar datos en el sector público hay que considerar las disposiciones en materia de archivos, hay que observar las disposiciones en materia de rendición de cuentas, de transparencia y de acceso a la información. Por ejemplo, si yo estoy entregando un recurso público o un beneficio a un ciudadano, yo no puedo cancelar la información de esa entrega que se hace con recursos públicos, porque si bien ese ciudadano tiene un derecho de cancelación, yo tengo una obligación por ley de resguardar esa información en términos de la ley de archivos, de rendición de cuentas y de las obligaciones que tenga para transparentar esos recursos públicos. Por eso no es tan sencillo. La cancelación, por regla general, la cancelación procede, digamos, es un derecho de todos, tener un derecho salvaguardado de cancelación, salvo excepciones que las impone la misma naturaleza de la información y el sector público. Por último, está el derecho de oposición, que este derecho está interesante porque es un derecho que no cancela como tal, pero que sí ejerce una manifestación de negativa de un tratamiento específico ante la posesión del dato. Es decir, yo no quiero que canceles mi información de manera permanente, pero sí me opongo para un fin para el cual lo estás tratando. O sea, la puedes mantener, puedes conservar mi información, pero no para hacerme llegar mails de las campañas de salud. Tú conserva mi información para darme mi beneficio social que de manera mensual me otorgas, por ejemplo. Ahora, viene una discusión interesante. Normalmente, digamos, desde la teoría en donde se está configurando el derecho a la protección de datos, solo se reconocen los derechos ARCO, pero hoy día México es innovador en un nuevo derecho y ahí depende de quién lo esté diciendo que pueda considerar. ¿Se acabó el tiempo, comisionado? Ok, ya con esto cierro. Muchas gracias. Viene el tiempo, viene el último derecho que es el de la portabilidad. ¿Ok? El derecho de portabilidad es un derecho o una figura que pues no quiero decir se copia, sino se toma como ejemplo de la normativa europea en materia de protección de datos, pero en México se deja como un derecho únicamente reconocido para el sector público. ¿Ok? Entonces, la portabilidad puede, algunos doctrinarios dicen que ahora ya no son derechos ARCO, sino derechos ARCOP, o sea, con la portabilidad, y otros que decimos la portabilidad es simplemente un formato de entrega de la información que puede ser derivado del acceso a los datos personales. Es decir, yo quiero acceso, pero yo no lo quiero en un medio físico, no lo quiero en un medio digital, quiero que lo envíes directamente a una tercera entidad. El tema de portabilidad no hay que perderlo de vista porque eso impone una obligación muy grande al sector público para garantizar esa portabilidad. No puede haber portabilidad si no logramos la comunicación entre, por ejemplo, los sistemas informáticos. Entonces, ojo, porque ese no es un tema menor. Al ser un derecho humano es obligación de la alcaldía, de la Ciudad de México, del Estado mexicano garantizarlo, solo que en este momento tal vez la gente no ha dimensionado el valor real de poder ejercer esta portabilidad. Con esto cierro la primera ronda, hay muchas cosas más que quisiera decirles, pero vamos a seguir este formato de diálogo, dejando ahí sobre la mesa justo este elemento, los derechos humanos, el derecho a la protección de datos como un derecho humano, la portabilidad y la última idea que espero que genere ahí como algunos debates, la parte de a partir de una reforma constitucional de derechos humanos de 2011, la lógica y la responsabilidad que tengo como servidor público para garantizar este derecho es otra. Es la misma que tendría el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Muchas gracias.
Gracias, maestra, doctora, por esta primera intervención. Y quisiera hacer algunos complementos, si me lo permites, en este formato de conversatorio. La verdad es que es importante saber y conocer, primero que nada, al momento que ella realizó algunos cuestionamientos, saber quién de ustedes ya ha tomado algún curso o capacitación o plática en materia de datos. Ok, muy bien. La verdad es que no se trata de evidenciar quien no lo ha hecho, ni mucho menos. Como bien explicó la doctora, pues es un tema novedoso, es un tema que no tiene muchos años en nuestra normativa y mucho menos en nuestro ejercicio como servidores públicos. Muchos de nosotros ya tenemos un buen rato en el servicio público y sabemos que la administración pública no se conceptualizaba con estos enfoques, con este tema de acceso a la información, con este tema de rendición de cuentas, en fin, ¿no? De hecho, las circunstancias de rendición de cuentas y todo un esquema que ya se construye en materia de responsabilidades también es muy nuevo. En el 83 surge la primera ley de responsabilidades al respecto. Entonces, como verán, nuestra normativa como servidores públicos pues no es tampoco algo que con el tiempo haya estado así como lo estamos viviendo actualmente, ¿no? Y bueno, pues desde luego que este tema como derecho humano, yo quisiera irme un poquito más allá de la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que durante la Revolución Francesa, acuérdense que ya se empezó a concebir al individuo como tal, como un individuo sujeto de muchos derechos, entre otros el derecho a la privacidad, porque como individuo era único y tenía derecho a este tipo de circunstancias, ¿no? A que se le respetara inclusive en sus propiedades, posesiones, papeles, en fin. Tan es así que nuestra Constitución lo establece en 1900, bueno, por ahí viene arrastrándolo en las constituciones anteriores, pero particularmente queda establecido en la Constitución de 1917 ese tema también de garantizar nuestra vida privada en el artículo 16, ¿no? Y entonces de ahí tenemos también una serie de circunstancias que permiten establecer ese freno del que habla la doctora al Estado frente a nuestra vida privada, ¿no? Por tanto, bueno, pues empezamos a concebir ese respeto que debe tener el Estado. Sin embargo, les decía, pues nuestro gobierno ha ido evolucionando más bien con el tiempo y ha crecido con esto. Es así que el concepto como tal lo tenemos en nuestra Constitución de manera muy reciente. Y sí es cierto, lo introducimos en el artículo 6º constitucional en la fracción segunda y va de la mano del segundo párrafo de nuestra Constitución política en relación con el artículo 16 que les mencionaba, ¿no? Y la verdad es que venimos conceptualizando este derecho ya de otra manera. Ya a lo largo de estas reformas hemos tenido unas leyes, ¿no?, que vienen a regular este tema, y hay dos leyes. ¿Sí saben cuáles son? Hay una ley de protección de datos personales en poder de sujetos obligados, que somos el gobierno, y hay una ley de protección de datos personales en poder de particulares, porque el tema tiene dos connotaciones: lo que tiene gobierno como tratamiento de datos personales y lo que tienen los particulares, que por ahí hablaba alguien hace rato del tema patrimonial. Pues este enfoque está por este lado, con el lado de los particulares, y también hasta cierto punto por el lado de gobierno en los temas también patrimoniales que también por ahí hay, ¿no? Entonces, conocer este entorno legal y circunstancial y normativo en el que se ha venido desarrollando el tema de los datos personales, pues nos lleva a una serie de concepciones o conceptos que se han desarrollado respecto de este. Primero que nada, el dato personal se define como toda aquella información relativa a las personas, que las hace identificables o que las identifica de manera directa. Actualmente, en un entorno tecnológico como el que menciona la doctora, manejamos una gran cantidad de información que nos hace identificables. Actualmente yo digo que nosotros ya no somos individuos, somos números, ¿no? Porque para todo tenemos un número, ¿no es cierto? Desde que nacimos, el de la cama 3, ¿no? O sea, el bebé de la cama 3, el del cunero 2, ¿no? Así, ya desde que nacimos somos un número que nos hace ¿qué? Identificables.
Y todo lo que tenemos, este pedacito de cabello, hasta la mugre de la uña, me hace identificable, ¿no es cierto? Porque tiene ¿qué? ADN, ¿no? Porque tiene mi saliva, ¿no? Mis lágrimas, todo lleva información mía. Y esta información es la que ustedes andan regando por todos lados. Y ya no les cuento de los hijos y las demandas de paternidad, esa es otra cosa, ¿no? Pero también por ahí los hacen identificables, acuérdense, ¿no? Entonces, todo eso son nuestros datos que se protegen dependiendo de dónde estén. Y ese es el tema que hoy acertadamente la doctora nos ha dicho, cómo se conceptualiza. Y una parte de lo que hizo identificables a los judíos en su tema religioso fue un censo en el que, entre otras cosas, les preguntaron eso, ¿qué religión profesaban? Y entonces es ahí donde los ubican y los van canalizando para después hacer pues lo que todos ustedes ya conocen a partir de un dato personal. De ahí el antecedente y la importancia de conocer estos como derechos, por qué es necesario protegerlos y por qué actualmente cobra tanta importancia este tema. Pues porque resulta que en un entorno tecnológico en el que les cuento que somos números, somos huellas, somos muchas cosas, nuestra información anda divagando por todas partes. Yo ahorita les puedo tomar una foto y la puedo poner en mis redes, pero como tengo seguidores en China, seguro ustedes ya los conocieron en China, ¿no? A lo mejor no saben quiénes son, no los identifican, pero ya su rostro, ya su imagen ya anda por otros lados. Y ahora con esto de las imágenes, acuérdense que está ahorita el tema muy en boga, que por cierto en San Francisco causó mucha inquietud, el tema de las cámaras en la calle que tienen ya una graduación tal, por así decirlo, que ya te va a poder identificar plenamente tu rostro, y es más, hasta si no se aprecia bien el rostro, tu forma de caminar y tu manera de pararte y tu complexión y demás pudiera hacerte identificable, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la comisión de delitos, ¿no? Entonces este tema está ahorita muy en boga, está así como que el punto ahí en la llaga por el tema de que si esto es violatorio o no de derechos humanos, ¿verdad? Y les decía, por lo menos sea hasta ahorita que en California dieron para atrás al tema, y también Microsoft está impidiendo el uso de otras empresas o de otras aplicaciones en el tema del reconocimiento facial, ¿no? Este es un tema, les decía, súper importante. Por eso es muy importantísimo todo lo que la doctora nos dice y vamos a regresar con ella. Yo solamente quería hacer un pequeño contexto en este conversatorio que me dijeron que yo también podía hablar, ¿verdad? Entonces, bueno, y como casi ni me gusta, ¿no? Entonces, ahora, en este contexto que hemos estado aterrizando, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Les está gustando el tema? Qué bueno, muchas gracias. Ahora vamos a escuchar atentamente al doctor, que olvidé decirles que iba a poner el cronómetro 15 minutitos para darnos esos intervalos, ¿no? Y suena una chicharrita, no crea que es mi novio que me está hablando, no, es que ya se acabó un poquito el tiempo, pero no quiere decir que corten así de tajo. Vamos cerrando la idea para dar continuidad, ¿sí? Pido una disculpa por no haber avisado, pero creo que ya conocen el sistema. Bueno, adelante doctor, por favor, en este contexto, muchas gracias. Bienvenido, maestro, gracias. Muchas gracias, comisionada. Siempre agradeciendo la generosidad del instituto para abrir este tipo de espacios y conversatorios con gente que está inmersa propiamente en el tema, o en sus actividades como servidor público va a estar inmerso. Un placer compartir espacio con la doctora Andrea Mendoza, un placer nuevamente estar con usted, comisionada, licenciado Terán, don David, muchas gracias por recibirnos aquí y gracias a ustedes por acompañarnos. Como lo decía acertadamente la doctora Andrea Mendoza, el tema tiene ya varias décadas, el tema de protección de datos personales tiene bastante tiempo. Lo decía acertadamente, durante la Segunda Guerra Mundial no solamente fue la sistematización de la información de las personas de origen judío, sino también de gitanos. Por ahí existe una persona llamada Hermann Hollerith que utilizó una máquina tipo IBM, máquinas de tarjetas perforadas,
para sistematizar la información de judíos y de gitanos. Esto facilitó, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la solución del punto final, es decir, cómo exterminar a gitanos y a judíos, sistematizando información de carácter personal. Y ahí se va decantando algo muy singular. La religión, como en algún momento dado, o el profesar un credo religioso, se vuelve un dato sensible. ¿Qué es un dato sensible? Un dato que nos puede hacer vulnerables u objeto de discriminación. Mi filiación política, mi creencia religiosa, mi pertenencia sindical, parece ser que esto se vuelve como un dato relevante que me puede hacer propiamente ser sujeto de algún acto de discriminación. De ahí entonces se van configurando el tema de los datos sensibles. Y en efecto, como ustedes saben, hoy es importante, por ejemplo, siempre mantener salvaguardado el credo religioso de una persona, cuidar ese aspecto es fundamental y va configurando una variante en la protección de datos personales. Como decía la maestra y la comisionada, es importante este tipo de conversatorio para sensibilizar sobre el alcance de la protección de datos personales y decirles que llegamos algo tarde al tema, al menos en nuestro país. La primera regulación específica en materia de protección de datos personales data prácticamente del año de 1970. En el Länder de Hesse, en Alemania propiamente, una especie de provincia en aquella parte del mundo, en 1970 se da la primera regulación en materia de protección de datos personales. El tema no acaba ahí. En Suecia se da el Datalog o Ley Datalog en protección de datos sistematizados en Suecia, 1973. Es decir, hace casi 50 años se dan los primeros marcos regulatorios para proteger datos personales. Y han tenido algunas variantes, inclusive alcance a nivel constitucional. Por ejemplo, en el caso de Portugal, la Constitución de Portugal en 1976 fue la primera constitución en elevar a rango constitucional precisamente el tema de la protección de datos personales. Y no para ahí, ya en 1978 en España propiamente, en su artículo 18, numeral 1, constitucional, se da la protección de datos personales, la privacidad de las personas, la protección al honor y reputación de las personas. Entonces, estamos hablando que a nivel constitucional se ha avanzado de manera muy importante en algunos otros países e inclusive en algunos países del Cono Sur ha tomado alguna variante. La variante es el habeas data. ¿Y qué es el habeas data? Por ejemplo, en algunos países del Cono Sur es la salvaguarda o conserva de tu data, de tu información, y se establece como una garantía judicial donde cualquier persona puede ocurrir ante un juez para decirle, oye, garantízame mis derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación, oposición. Nosotros, la vía que tenemos para proteger los datos personales, parte sí del marco constitucional, en el texto de la Constitución, y particularmente en el 16, segundo párrafo de la propia Constitución. Entonces tenemos por un lado, como decían acertadamente, la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados y la protección de datos personales en posesión de particulares. En ambos elementos y en ambos referentes constitucionales siempre tenemos algo muy interesante, una colisión de principios constitucionales, máxima publicidad versus máxima privacidad. Por un lado tenemos que, en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, tenemos el acceso a la información de gobierno bajo el principio de máxima publicidad, pero por otro lado también a nivel constitucional tenemos la máxima privacidad. Algo muy interesante y todo un reto para los órganos garantes es que en el diseño institucional tenemos que el mismo órgano garante tiene que hacer hacer valer ambos principios. Y aquí tenemos una cuestión muy interesante a nivel constitucional. Se le llama técnicamente juicio de ponderación. Ese principio de máxima publicidad versus máxima privacidad implica que son dos normas constitucionales que entran en colisión o en principio de manera frecuente. Esa tensión entre privacidad y publicidad es permanente. ¿Y cómo se ha ido resolviendo? Bueno, a nivel constitucional con una técnica llamada juicio de ponderación. ¿Qué prevalece más, lo público o lo privado? ¿Qué es más importante, salvaguardar la información de Rodolfo Romero o salvaguardar propiamente la información de carácter público? ¿Qué creen ustedes que sea más importante?
que en algún momento dado yo tenga que retrotraer y, digamos, hacer visible mi información de carácter personal por una cuestión de carácter público, o simplemente mantener oculta la información de Rodolfo Romero. Este es, digamos, un reto que se tiene propiamente en el ejercicio público, el precisamente tratar de garantizar estos dos elementos. A través del juicio de ponderación lo que se ha hecho es garantizar la máxima publicidad. Esto no dice que sea menos importante la protección de datos personales. Lo único que estamos haciendo es retrotraer un principio constitucional que en aras del bien colectivo se debe garantizar. Entonces, es muy importante que ustedes sepan esta parte de esos juicios de ponderación que a nivel constitucional han resuelto el tema del conflicto entre estos dos principios. ¿Qué pasa ante el mal uso propiamente de los datos personales o la indebida o inadecuada protección del dato personal? Bueno, esto puede derivar en muchas cosas, y uno de ellos es precisamente el tema de robo de identidad. Si nosotros como servidores públicos no tenemos el debido cuidado en el manejo de la información personal o del ciudadano, podemos exponer precisamente al ciudadano. Es decir, hoy las bases de datos facilitan nuestro trabajo como servidores públicos, enormemente han facilitado nuestro trabajo. Sin embargo, tenemos un problema, que en aras propiamente de sistematizar la información y concentrarlas en grandes bases de datos, esto también hace mucho más vulnerable al ciudadano. Y entonces debemos ser muy cuidadosos propiamente en el manejo de la información de carácter personal. Y aquí es donde viene propiamente el tema fundamental de que si yo hago un mal uso del dato personal y comprometo inclusive bases de datos públicas, esto puede derivar hasta en robo de identidad. Fíjense qué grave. Se dicen que el robo de identidad va a ser el delito del siglo XXI, ya lo es en realidad. ¿Y cuál es el punto de comienzo del robo de identidad? Apropiamiento indebido o no autorizado de información de carácter personal. Y hoy no solamente como un complemento al tema de la protección de datos personales, empiezan a surgir tipos penales especiales relacionados con el robo de identidad. En la Ciudad de México, por ejemplo, el artículo 211 bis del Código Penal para la ciudad tipifica la conducta de la suplantación o usurpación de identidad. Y entonces vemos que cuando menos en 18 entidades del país ya se regula el tema propiamente de lo que es el robo de identidad. Y reitero, el punto de partida del robo de identidad es el apropiamiento indebido no autorizado de información de carácter personal. Y ustedes dirán, ¿cómo hacer factible y garantizar la protección de datos personales cuando tenemos un marco constitucional, un marco legal y toda una serie de elementos que permiten fundamentalmente garantizar, al menos técnica y jurídicamente, la protección del ciudadano, la protección del dato personal del ciudadano? Bueno, ha habido una idea muy interesante que se ha gestado hace algún tiempo en algunos países, por ejemplo como España, la forma práctica en la cual debemos garantizar el dato personal del ciudadano es a través de la elaboración de documentos de seguridad. ¿Alguien sabe qué es un documento de seguridad? ¿Sí? ¿Cuáles son las vertientes del documento de seguridad? Perfecto. Imagínense ustedes, actualmente soy responsable del Centro de Cómputo en la Facultad de Derecho de la UNAM. Tengo la información sistematizada de 15,000 alumnos, 15,000 alumnos. Esa información está en bases de datos. Esas bases de datos son administradas por sistemas informáticos. ¿Cómo garantizo yo técnica, jurídica y organizacionalmente la protección de esa información propiamente de los alumnos? Bueno, a través de un documento de seguridad. No basta simplemente que las personas tengan un marco jurídico que posibilite la protección del dato personal, sino que organizacionalmente debemos restringir el acceso a las consultas de esas bases de datos y bajo ciertos mecanismos solo determinados funcionarios pueden acceder a la consulta de esa información. ¿Esto qué me garantiza? Que voy a tener un control mucho más preciso en el acceso a bases de datos y finalmente, si hay un acceso a esas bases de datos, queda un registro. Todo sistema informático tiene un sistema de registro, una bitácora de registro, y al momento de generar esa bitácora, si hay un indebido uso del dato personal o una fuga de información,
yo puedo verificar quién fue el último en consultar esa información. Esto desde el punto de vista organizacional me obliga entonces a generar manuales de organización al interior de cada institución para generar propiamente mecanismos, digamos, muy precisos de consulta con las personas debidamente autorizadas. Y digo desde el punto de vista técnico porque también esto tiene que ver con mecanismos de seguridad informática. Por eso los documentos de seguridad en materia de protección de datos personales tienen esas tres vertientes: jurídicas, técnicas y organizacionales. Esto me garantiza de una forma muy pragmática el cómo yo como servidor público voy a garantizar propiamente la integridad de esa información de carácter personal. Entonces es importante finalmente que ustedes empiecen un poco a buscar más sobre el tema de documentos de seguridad. Seguramente ya hay algún tipo de lineamientos al interior de las instituciones, como manuales de acceso, manuales de organización, que tienen estas tres vertientes. Al menos en España, desde hace algunos años, como un referente muy importante, los españoles son un muy buen referente a nivel internacional en materia de protección de datos personales. Les decía, los españoles desde 1978 en su constitución tienen a nivel constitucional la protección de datos personales, pero son también los creadores de la primera ley orgánica regulada del tratamiento automatizado de datos personales, llamada LORTAT, y también hoy a través de la Agencia Española de Protección de Datos Personales, pues fundamentalmente también tienen, digamos, interpretaciones y referentes jurídicos muy importantes, que han sido un referente a nivel internacional. Los franceses también no se quedan atrás, ¿están de acuerdo? Los franceses también desde 1977 tienen una ley sobre informática y libertades, que crea un organismo llamado Comisión Nacional de Informática y Libertades, donde fundamentalmente hoy garantizan la protección de datos personales. Hoy tenemos un instrumento muy interesante a nivel internacional, que es el Reglamento Europeo en materia de protección de datos personales. Creo que sería importante comentarlo, ¿verdad?, si nos da un poco el tiempo, comisionada, donde inclusive hoy, imagínense ustedes, que el instrumento más pulido en materia de protección de datos personales es este Reglamento Europeo, que data de 2018, mayo de 2018, es relativamente reciente. Pero imagínense ustedes que este instrumento no tiene, digamos, una adecuada protección inclusive para los datos personales de personas fallecidas. Y dice, sí, cada estado de la Unión Europea debería emitir lineamientos en materia de protección de datos personales de personas fallecidas. Este instrumento no lo contempla y eso es que es el más avanzado. Pero encontramos entonces que ahora el tema de la protección de datos personales, inclusive de personas fallecidas, y en el contexto tecnológico, es todo un reto en materia de protección de datos personales. Entonces, ahorita si ustedes me permiten un poco, ¿por qué? Porque mucha gente que fallece ahora sigue estando vigente digitalmente con sus datos personales, sus perfiles en redes sociales. ¿Y cómo vamos a borrar esa información? Si es que se pudiera borrar la información, o si es que hay alguna determinación para que esa información se le dé un tratamiento después de que la persona haya fallecido. Los retos en materia de protección de datos personales, digamos, es mayúsculo. Hoy lo que se hace con este tipo de conversatorios es acercar esta temática a ustedes como servidores públicos, donde finalmente decirles que no todo está escrito en materia de protección de datos personales. Seguimos construyendo en el día a día muchos criterios, muchas políticas públicas para regular este tema. No todo está dicho. Y ahora con la tecnología surgen todavía nuevos retos en materia de protección de datos personales. Entonces, no se preocupen, todos seguimos aprendiendo en el día a día en materia de protección de datos personales. Si hoy nos acercamos un poco a estos temas, les puedo garantizar que en unos días más otro será el tema, ¿están de acuerdo? Y el tema será la privacidad de las personas también en la era tecnológica. Descubrí una publicación muy interesante, le comentaba a la comisionada, que esta publicación es de más o menos de 1969, hace casi 50 años, y decía este autor de apellido Miller en Estados Unidos, con el tema de la creación de bases de datos. Las primeras creaciones de bases de datos también trajo muchas complejidades. Esta publicación de 1969 decía lo siguiente: la protección de los datos personales en la era de las computadoras. Hace 50 años nos preocupaba la protección de datos personales en la era de la computación. Yo le podría cambiar ahora un poco el tema, la protección de los datos personales en la era del ciberespacio.
Y 50 años después seguimos discutiendo exactamente lo mismo, ¿están de acuerdo? Y no hemos logrado un gran consenso ni una protección efectiva ni del todo adecuada en materia de protección de las personas. Así que no se preocupen, en este tema todos seguimos aprendiendo en el día a día. Maestro. Gracias, maestro. Te adelantaste al reloj. La verdad es que nos estamos iluminando, ya lo vieron. Nos vamos a arrimar tantito, si me lo permiten, porque el sol está un poquito fuerte. Gracias. Yo creí que nos estaba entrando el conocimiento, pero es el sol. Muchas gracias. Eso quiere decir que ya no necesitamos. Bueno, sí necesitamos más, como dice el maestro, seguir aprendiendo, ¿no? Y nosotros pues acá ya nos estábamos iluminando un poco, ¿no? Les voy a hacer un paréntesis. Las iglesias, muchas están construidas de tal manera que a las 12 del día da el sol en los altares. Y entonces aquí está próximo a dar a las 12 del día el sol en lo que era el altar, ¿no? Entonces dije, bueno, como yo soy un poco atea, gracias a Dios, pues dije, mejor me arrimo, ¿no? Bueno, este era un paréntesis. Pues ya vieron cómo es súper interesante el propósito de conocer el propósito de proteger los datos personales. ¿Por qué tenemos que protegerlos? Porque hay que evitar que sean utilizados para fines distintos a los que realmente se van a destinar, ¿no? Y estos fines distintos en un entorno tecnológico pueden ser muchos. Y nadie está exento de hacerlo, ni el gobierno, ni los propios, ni las propias empresas. Por eso es que actualmente se ha manejado tanto este tema y se sigue abundando al respecto, y hay organizaciones internacionales que se preocupan por protegerlo, ¿no? Ya también internacionalmente nos damos cuenta que el tema de las fronteras se sobrepasa con el tema de los datos personales y muchos otros más. Tecnológicamente ya no controlamos ese tema. Les decía yo, les tomo una foto y al rato ya está en China o en Asia o donde quieran, de cualquier parte del mundo ya está su información y la puede tener cualquier empresa. Ustedes cuando van a comprar, cuando van a hacer una gran cantidad de operaciones, que están haciendo ahorita operaciones en su celular, de cualquier tipo, con el solo hecho de abrir una aplicación, de permitirle a la aplicación que abra con su Facebook, que abra con su Twitter, que abra con todas las aplicaciones además que ustedes tienen, en las que han vaciado su información y en la que comparten su información, pues están mandando todos sus datos personales por todos lados. Y es importante aprender a tratarlos, a protegerlos en el entorno que nos comentan nuestros especialistas, porque nosotros no hemos autorizado que se haga eso. Como esto es nuestra vida privada, como esto es nuestra información, nosotros requerimos que se autorice, que se utilice esa información. Y esto no lo hemos hecho para terceros, o a veces implícitamente lo hacemos con un solo clic sin enterarnos de cuál es el contexto en el que estamos compartiendo o permitiendo que alguien utilice nuestra información y haga de ella situaciones comerciales, situaciones de delito o las que puedan ser y que nosotros no nos imaginamos. Es por eso que tenemos que aprender a cuidar nuestra información, porque cuidar nuestros datos es cuidarnos a nosotros mismos. Y como bien decíamos hace rato, aprender a cuidar nuestra información implica también aprender a cuidar la de todos aquellos que vienen conmigo como servidor público o como empleado de cualquier naturaleza y deja su información. ¿Cuántos de nosotros hasta de cajeros pedimos una identificación? ¿Sí? Ahí ya nos enteramos quién es la persona solo para el hecho de compaginar su firma. ¿Sí o no? Entonces ya estamos dando nuestra información y tenemos que aprender a entender que estas personas que están tratando nuestra información, nosotros primero que nada se los debemos permitir o estar en un entorno de un conocimiento, de saber qué es lo que van a hacer con esa información para que aprendamos a protegerla y ellos a tratarla adecuadamente bajo muchos principios que han sido emanados
esta normativa europea y que nosotros hemos ido recogiendo en nuestras leyes. También hemos ido recogiendo esos procedimientos como son el famoso aviso de privacidad o el documento de seguridad que se debe generar para que le demos nosotros la certeza a las personas de qué estamos haciendo con su información, de que la vamos a tratar con calidad, con confidencialidad, que estamos respetando su consentimiento o la razón por la cual nos la otorgaron, las finalidades, la información. Ese aviso tiene la finalidad de avisar e informar a las personas qué se hace con su información, con principios de lealtad, de licitud, de proporcionalidad, de transparencia y de temporalidad. Y ya no hablamos del de portabilidad, porque yo tengo muchas dudas con ese, empezando porque yo no considero tampoco que sea derecho, ¿no? Para mí es una herramienta y bueno, ese es un tema que dizque entre los expertos está causando polémica, pero ya lo podremos platicar. Lo importante es aquí que aprendamos a conocer, como les decía yo al principio, en qué consisten estos derechos, y creo que aquí los expertos lo han dicho mucho mejor que yo. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son esos derechos que tenemos, valga la expresión, derecho a ejercer para poder protegerlos, que ya se los dijo la maestra hace rato, los famosos derechos ARCO, ¿no? ¿Porque eran qué? Acceso, rectificación, cancelación y oposición, ¿no? Y les decía el de la portabilidad, pues punto y aparte, ¿no? Pero bueno, también lo tenemos que conocer porque la verdad es que lo importante es que estemos enterados de que funciona. Esa portabilidad no es otra cosa más que el que podamos llevarnos nuestros datos que estén contenidos en cualquier otra base de datos, ¿no? Pero a mí la verdad se me hace muy chistoso imaginar cómo voy a andar por el mundo con mis datos, ¿no? Así, de hecho sí ando con mis datos todo el tiempo, ¿no? Pero eso de, a ver, ya quiero llevármelos, ¿no? Y ahí me voy con mis datos, ¿no? No sé, la verdad es que tengo muchas dudas al respecto, pero bueno. La verdad es que este tema de por qué proteger los datos personales, creo que hasta aquí ya vamos, ¿sí? Sí hemos entendido por qué protegerlos y por qué debemos proteger los que tenemos. Muchos de nosotros militamos en algún partido político o trabajamos en dependencias que otorgan algunos programas sociales. Esa información es muy valiosa para muchas personas que quieren jugar con ella para otros fines. Si nosotros la detentamos y no la protegemos adecuadamente, aparte de poder incurrir en delitos, también le causamos a las personas que nos dieron su información sin fines proselitistas, les causamos un daño. Lo mismo sucede si se las damos a una empresa que no los hace anónimos, que los utiliza para otros fines y que por ahí anda exponiendo nuestra vida privada sin tener los cuidados y respetando los principios que les acabo de mencionar. Es así que es importantísimo entender por qué tenemos que proteger nuestros datos, porque además de lo que dijo el doctor, y con esto voy centrando la idea para la siguiente plática de otros minutitos, a ver, tenemos que aprender, les decía, a cuidar nuestra información. ¿Por qué es importante? Pues porque nos cuidamos a nosotros mismos, todo eso suena muy bonito. Pero resulta que también nuestra información es tan valiosa y tan poderosa que actualmente no es casualidad que las empresas que tratan toda esta información son las que mayormente cotizan en la bolsa. Y que esas empresas que tienen toda nuestra información, que nosotros voluntariamente damos, ¿no? Estas empresas con ella hacen negocios enormes. Que yo digo una cosa con todo respeto, no está mal. El comercio siempre ha sido, ¿no? El intercambio de mercancías. Nada más que ahora la mercancía somos nosotros. Y nosotros, les decía hace rato, hace mucho tiempo que somos un número, pero tenemos un contexto de derechos que dice que somos individuo. Y no debemos dejar que esto se pierda, no debemos dejar que nos conviertan solo en un dato. Nosotros somos humanos y atrás de eso tenemos muchos derechos y uno de esos es que todos los demás no utilicen nuestros datos con fines que nosotros no vamos a permitir.
o que si lo hacen estemos conscientes de lo que se está haciendo y demos nosotros ese permiso para hacerlo en un contexto que yo no digo que esté mal hacer negocios. Yo lo que digo es cómo se hacen, que a veces nosotros seguimos siendo ese producto sin enterarnos, ese pueblo que no sabe lo que sucede. Y aquí entra gobierno y entran empresas. También el gobierno tiene sus conflictos con las empresas, porque resulta que ahora los gobiernos ya no monopolizan esa información. Entonces ahora hay un ataque contra todos estos por este tema. ¿Qué piensan ustedes de todo este entorno? Ya entendimos por qué hay que proteger nuestros datos, ya vimos algunos riesgos. ¿Qué piensan ustedes de todo este entorno y qué más riesgos tenemos si no aprendemos de todo esto? Por favor, doctora. Muchas gracias, comisionada. Bueno, el tema de los riesgos y los desafíos está muy latente, sobre todo hasta en temas que nos preocupan a nivel nacional hoy día. Por ejemplo, el tema migratorio. Imagínense el flujo transfronterizo de datos que va a existir a partir de estos acuerdos para lograr los no aranceles que disponía el gobierno del presidente Trump. Entonces, de pronto resulta que tenemos una ley general de protección de datos en posesión de sujetos obligados, que es un marco nacional. Tenemos una ley de la Ciudad de México que también regula los datos en posesión de entidades públicas, pero al momento y en la vida práctica no tenemos protocolos que permitan operar estos derechos, por ejemplo, con... Vamos a acabar ahí abajo. Está bien, gracias. No, adelante. Entonces, de pronto se vuelve necesario también protocolos de actuación ya reales, digamos, aplicados para los problemas complejos. Yo veo 3 rubros importantes que son un desafío en materia de protección de datos. El primero, ya les decía, el flujo transfronterizo de datos de personas migrantes a partir de estos nuevos acuerdos. El segundo, los protocolos para el tratamiento de datos de personas desaparecidas, que eso es un tema también de agenda pública de la actual administración. ¿Qué vamos a hacer con toda esta política de pacificación? Porque la pacificación también incluye un momento que es reparación y acceso a la justicia, y por ende también pues encontrar, digamos, a esas personas y proporcionar información fidedigna a sus familiares. Esos son datos personales y entonces está siempre la pugna entre lo que debe ser de divulgación pública y aquella información que simplemente vulnera la dignidad de los familiares y solamente debe ser entregada a los familiares directos que reclamen dicha información. Y bueno, está también el tercer rubro, que son, ya como lo decía el maestro Rodolfo Romero, que hace rato olvidé, pero es el principal responsable de que yo esté aquí porque fue el punto de contacto, justo esta parte de la protección de datos de personas fallecidas. El caso más común es, bien, se muere Juan Pérez trabajaba en mi entidad, yo soy el titular de la unidad de transparencia, viene su esposa reclamando acceso a sus datos, por ejemplo, a los derechos laborales a los que tiene acceso, a partir de, o a los seguros, ¿no?, de vida que se pudo haber suscrito en vida. Y entonces, ¿qué va a pasar si viene la esposa y a la par viene una concubina y a la par viene otra persona que también exhibe un acta de matrimonio? O sea, son problemas reales donde las unidades de transparencia, por mucha voluntad que tengan, pues de pronto se ven rebasadas, ¿no?, rebasadas por las situaciones de la vida cotidiana. Entonces, me parece que esos 3 puntos son los desafíos más importantes en la materia que hoy día tendrá que resolverse desde los órganos garantes y el sector público. Fíjense que ya que se habían metido al tema de la tecnología, hay algo importante. Nosotros de pronto mostramos una alta expectativa en la ley, cuando la ley por sí misma no va a resolver los grandes problemas. Hablaron del Reglamento Europeo de Protección de Datos y entonces esto no es algo menor, porque digamos que la normativa en materia de protección de datos europea puede ser aplicada a México a partir de la adhesión de nuestro país al Convenio 108 del Consejo de Europa. Y voy explicando esto, y esto tiene que ver con la ética y con las corporaciones. Nosotros, como México, solicitamos una adhesión al Convenio 108, que es un convenio marco en materia de protección de datos que principalmente surte efectos en la Unión Europea, pero que queda abierto para cualquier país no miembro que quiera adherirse. Y entonces la primera pregunta es, ¿por qué un país se comprometería a más de lo que
hoy día da de manera voluntaria, y la clave está en las relaciones comerciales y en el flujo transfronterizo de datos. Para poder ser considerados un país seguro necesitamos estar adheridos al 108 y cumplir con la normativa europea para el tratamiento de la información de carácter personal. México solicita la adhesión, después de un proceso bastante largo se autoriza a México formar parte del convenio 108 y eso entonces nos involucra de manera directa con el cumplimiento del reglamento europeo de protección de datos personales. Claro, apenas estamos, digamos, digiriendo la Ley General de Protección de Datos y la Ley de la Ciudad de México en la materia, entonces sería muy pronto para traer conceptos como la portabilidad o como la normativa en materia de protección de datos de la Unión Europea, pero que sepan que hoy día por los instrumentos y los compromisos internacionales son una obligación de México respetar, ¿ok? Entonces, a todo esto iba en relación a la expectativa que tenemos en la ley. Muchas veces cuando hablamos del ciberespacio no es la ley la que garantiza la efectiva protección de la información, sino la parte ética de buenas prácticas de las corporaciones. Y esto resulta una paradoja cuando hablamos de un Estado constitucional de derecho, cuando hablamos de órganos o entidades reguladoras y protectoras de estos derechos como el de datos personales, pero al final esto es la tendencia. Se hace una reunión desde, digamos, las instancias de la Unión Europea para poder citar a comparecer a las grandes corporaciones tecnológicas como Facebook, y entonces una de las grandes conclusiones es cómo las corporaciones que antes se limitaban a cumplir con lo estrictamente, digamos, mínimo en términos de ley, en el mejor de los casos, porque en el caso de México tampoco lo hacían, hoy hablan ya de compromisos relacionados a la ética de las corporaciones. Y la ética ha sido, digamos, el instrumento salvador para la efectiva protección de datos en el ciberespacio, sobre todo, que es se vuelve muy complejo porque no hay fronteras, porque no hay un Estado-nación, porque no hay jurisdicción clara, hay diversas autoridades, diversos sujetos, ¿no? De nuevo me tocó la chicharra. Pero justo esta parte de la reputación y de la confianza que podemos tener los usuarios a partir de temas como el Cambridge Analytica hacen que las empresas se comprometan a incorporar códigos éticos en su comportamiento. Yo simplemente quería cerrar, y qué bueno que no se me fue porque es una idea interesante. La comisionada decía atinadamente, digamos, el tratamiento de los datos que presenta un desafío mayor es el de las grandes corporaciones. Yo simplemente lo dejo como una idea disruptiva que cada uno tendrá que hacer eco, reflexionar. A mí me preocupa en este momento también la gran concentración de información que pueda haber en manos del Estado y las repercusiones en un futuro inmediato hacia las personas, ¿ok? De pronto sí hay un cambio, o sea, sí pasamos por un tema de Pegasus, sí pasamos por un tema de espionaje, sí pasamos por violaciones del derecho a la protección de datos por parte del propio Estado mexicano, pero hoy día me parece que hay mecanismos que alertan efectos mucho mayores que lo que ya les he dicho. Entonces, habría que tener mucho cuidado con el nivel de cumplimiento, y eso nos toca a todos, ¿no? El nivel de cumplimiento de la protección de datos para el Estado mexicano. Por ejemplo, si a mí me ordenan entregar de manera ilegal una base de datos, sepan que hay una responsabilidad directa sobre esa colaboración y esa coordinación. Yo, solo por mencionar, porque estoy siendo muy ambigua y no es casualidad, ¿no? Solo por mencionar, por ejemplo, hoy día la Secretaría de Bienestar Social entrega programas sociales, programas de apoyo, y entonces la información que se está levantando en esos padrones es la georreferenciación, la geolocalización y una fotografía de los integrantes de la familia a quien se está beneficiando. Aquí hay un claro interés entre la rendición de cuentas, asegurarnos que realmente existen esas personas y no se está yendo hacia otro sitio el recurso, pero también existen principios importantes de cuidar, como el de proporcionalidad, o sea, es proporcional sacar tanta información, ponerla en una base en manos del Estado con este fin, y principios como el del interés superior del menor, que establece un límite claro para que el Estado pueda ir hasta esos alcances que me parece prenden focos rojos del poder que puede alcanzar un Estado con tanta información. Así es. Y se hace el silencio, ¿verdad? Porque la preocupación empieza a cobrar en nosotros esa parte, ¿no? De decir, a ver, sí es cierto, no lo había. ¿Lo habían visto ustedes así? ¿No?
Bueno, no es casualidad que se acaba de cumplir años de la publicación de 1984, pero a mí se me preocupa esto porque es una contradicción de este Estado vigilante que tiene acceso a una gran cantidad de información, pero al mismo tiempo tiene la obligación de proteger estos datos, y si no hay una debida balanza entre estos dos mundos, se pueden caer en muchas contradicciones. Y yo le quería preguntar, por ejemplo, al maestro Rodolfo, que menciona el caso español, menciona el caso francés, porque ellos son vanguardistas, pero el imperio, ¿qué van a hacer? ¿Qué están haciendo los chinos? ¿Qué están haciendo Estados Unidos? ¿Qué está haciendo Rusia? Históricamente son estados vigilantes, y ellos, por mucho que nuestras autoridades a nivel federal, estatal y local cuidemos y vigilemos los datos personales, ellos tienen acceso a grandes cantidades de información. Sí, así es. Aquí uno de los temas que no sé si ya logramos que ustedes captaran es que la ley no alcanza. Las autoridades están perdiendo también ese poder de control, que también es una de sus preocupaciones, que ya no pueden controlar frente a este embate. Estados vigilantes como el que usted menciona les preocupa, porque tampoco ya no tienen ese control total de la información. La verdad es que aquí lo que yo quisiera ver si ya logramos transmitirles es que lo importante es que ustedes aprendan a cuidarse. También hay un tema de autodeterminación, hay un tema de autovigilancia, un tema de autocuidado, porque ya no alcanza. Aquí dijo bien la doctora, el tema legal ya trasciende fronteras, ya no alcanza las competencias legales. Yo aquí puedo ejercer algunas acciones, pero trascienden porque resulta pues que la empresa está en otro lado del mundo, o ya no hay una manera en la que cierta ley le alcance, ¿no? La regulación internacional también es limitada, a pesar de que ha avanzado, es limitada. Y entonces aquí el tema es que nosotros aprendamos a cuidarnos y a ser conscientes del uso de esta tecnología, usarla porque estamos en este entorno. El que no la usa está muerto digitalmente, decía por ahí alguien, ¿no? O sea, ahorita si alguien ya no quiere que lo ataquen, se baja de las redes, pero está muerto socialmente, ¿sí? Entonces, eso también es algo que debemos estar muy, muy conscientes de todo lo que implica estar en este entorno. Y no tenerle miedo. Déjenme decirles que yo no soy partidaria de la doctrina del miedo. Esto de, cuiden sus datos personales porque si no, quién sabe qué va a pasar. No, a ver, yo no soy partidaria de esa doctrina. A mí me encanta la tecnología, soy muy activa en redes sociales. Creo que todo este tema es lo que nos toca vivir, ¿no? Así como yo creo que mi abuelita se sorprendió cuando vio que existían caseteras, cuando vio que existían, ya no alcanzó a ver el iPad, pero yo creo que se hubiera acabado de sorprender, ¿no? Así yo me sorprendo ahora, porque no se rían, pero muchos de ustedes son de mi generación y nosotros de chiquitos no pensamos nunca que sucediera esto, ¿verdad? Que hubiera todo esto. Y a mí la verdad me fascina. Me encanta la tecnología. Yo ahora me doy cuenta que hubiera estudiado otras cosas, aparte del derecho, que también lo amo, pero me hubiera gustado estudiar otras cosas. ¿Por qué? Porque esto para mí es genial. El mundo que le vamos a dejar a las nuevas generaciones me encanta, pero también me encanta que sean conscientes y que aprendan, y que nosotros que estamos ahorita como, pues no de salida, pero ya llevamos un camino andado, aprendamos también en este entorno a disfrutar todo esto, pero con esta conciencia. Y eso es lo que yo quisiera ver si ya logramos transmitirles en esta plática. Y como la plática no es mía, le cedo el micrófono al maestro. Gracias, comisionada, qué amable. Pregunta algo muy interesante. Es un foco de alerta, como decía acertadamente la comisionada y la doctora. China, por ejemplo, hoy está dándole acceso a programas gubernamentales a sus ciudadanos, sobre algún tipo de programas de asistencia social, si el ciudadano está dispuesto a compartir toda su información personal con el gobierno chino. ¿Esto qué me dice? Un esquema de control. Siempre para el Estado y el Estado vigilante es sumamente tentador contar con esa información del ciudadano para darle distintos usos. China es un claro ejemplo de ello. Eso implica que va a comprometer su privacidad del ciudadano a cambio de programas sociales. Es una realidad en China desde hace tiempo y hay muchos otros ejemplos, pero creo que bueno, eso habla acerca del Estado vigilante y de esa visión orwelliana que a todos nos preocupa. ¿Está de acuerdo? Bien,
foco rojo finalmente. Algo muy importante, ¿cuál es el oro en el siglo XXI? La información de carácter personal. Ese es el oro del siglo XXI. ¿Con qué pagamos en todo momento? Con información o datos personales. Ustedes quizá poco reflexionan cuando entran, por ejemplo, a un perfil en redes sociales o generan un perfil en Instagram y nunca leen las políticas de privacidad porque son demasiado largas, muy largas, tediosas, no les entiendo. Pero bueno, allí en las políticas de privacidad va fundamentalmente en letras pequeñitas, dice bien, la información que proporciona el ciudadano por la prestación de este servicio constituye hoy parte de estas políticas de privacidad. Y más abajo dice bien, la empresa puede cambiar unilateralmente esas políticas de privacidad y lo que hoy se reserva como información, el día de mañana se vuelve público y la propia empresa es dueña de esa información de carácter personal. Es decir, esas políticas de privacidad son modificadas unilateralmente y ni siquiera están obligados a notificarnos esa situación. Y a partir de ese momento la información le pertenece a la empresa. ¿Con qué pagamos ese tipo de servicios propiamente? ¿Con qué pagamos esos servicios gratuitos en perfiles en redes sociales? Gratuitos entre comillas. Los pagamos con nuestra información de carácter personal. Eso es con lo que pagamos. Se generan bases de datos especializadas y fundamentalmente esa información se vende a terceros porque uno lo autoriza en el aviso de privacidad, ¿están de acuerdo? Uno lo autoriza. Y además simplemente es un contrato de adhesión, donde no podemos cambiar absolutamente nada. Bueno, ¿eso qué genera? Pues que fundamentalmente hoy los estados se vean en la disyuntiva y en el reto de garantizar propiamente la información de sus ciudadanos en un contexto internacional. El flujo de datos transfronterizos, como decía la maestra. Es decir, ¿qué tanto el Estado ya me puede garantizar mi información personal y mi protección cuando estamos en un contexto de Internet, de nuevas tecnologías que comprometen esa información de carácter personal? Lo decía con Cambridge Analytica, ahí les va un ejemplo, el tema de la minería de datos personales, es decir, no solamente es la recolección de datos personales y el diseño de políticas propiamente, de campañas políticas a partir de la información personal del ciudadano. Como ustedes saben, el tema de Cambridge Analytica es un tema bastante complejo, penoso en el episodio internacional y que inclusive comprometió a nuestro país. Hace algún tiempo, cuando ustedes abrían su perfil en Facebook, aparecía una aplicación inmediata y decía, "This is your digital life", esta es tu vida digital. Y al momento de que abrían ese espacio en su red social de Facebook, tienen que llenar un pequeño cuestionario. Y ese cuestionario propiamente impulsado por Cambridge Analytica y permitido por Facebook, fundamentalmente, ¿qué hacía? Recolectar datos personales del ciudadano sin el conocimiento y la autorización del mismo, que comprometió a nivel internacional 90 millones de personas comprometidas con esa aplicación. ¿Están de acuerdo? La historia la sabemos. ¿Qué mide o qué medía This is your digital life? Los miedos del electorado. ¿Qué opinaba el elector? ¿Cuáles eran sus miedos en un contexto electoral? Esto se ha diseñado para campañas publicitarias y para campañas políticas. Lo utilizó Trump, lo utilizaron también en Francia en la elección de Emmanuel Macron y también se empezaba a utilizar aquí en nuestro país. El tema es, no contaba con la autorización del ciudadano. No estábamos enterados. Y finalmente, bueno, sabemos que este hombre, Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, tuvo que comparecer propiamente en el Congreso norteamericano, en una comisión bicameral, para explicar cuál es el alcance del haber comprometido la información personal del ciudadano. Después de 2 días de haber comparecido, lo único que dijo, bien, soy el responsable, yo soy el responsable de esta empresa, me engañaron, no hicimos lo suficiente y textualmente simplemente dijo, lo siento, discúlpenos. Lo mismo fue decir al Parlamento Europeo, unos meses después, y simplemente el speech fue el mismo, discúlpenme, no hicimos lo suficiente, lo siento. Le decíamos, pues aceptadas las disculpas, señor Zuckerberg, pero ¿y mis datos personales? Porque el tema sigue siendo que nuestros datos siguen circulando ahí. Es todo un reto el tema de la protección de datos personales.
Si lo vemos en el contexto de la filtración de datos propiamente del padrón electoral en nuestro país el año pasado, imagínense ustedes qué curioso. El padrón electoral, 90 millones de ciudadanos mexicanos en el padrón electoral, pero por cada ciudadano 15 registros con información personal, nuestro domicilio, CURP, fecha de nacimiento, profesión y algunos otros datos más. Resulta que un partido político tuvo la ocurrencia, y digo ocurrencia porque finalmente la LEGIPE dice que cuando se le proporcionan las bases de datos del padrón electoral a los partidos políticos es para fines de fiscalización o vigilar la integridad del padrón electoral. Solamente para ese fin, eso dice la LEGIPE. Bueno, pues resulta que fundamentalmente se le ocurre a un partido político subirlo a la capa de Amazon, una capa pública, donde ellos comprometieron la información y la seguridad, y de repente un especialista en materia de protección de datos le notifica primero al INE, diciéndole, oye, resulta que la base de datos del padrón es pública, cualquiera la puede descargar. Bueno, pues creo que habló al INE, nadie le contestó, habló propiamente a la Embajada de México en Estados Unidos, nadie le contestó, y después de que nadie lo ignoró en un fin de semana, va al Departamento de Estado y dile, oye, dile a los mexicanos que su padrón electoral está comprometida la seguridad del padrón electoral y está siendo descargable públicamente. Después de 4 o 5 días se pronuncia el INE, después de varios días el gobierno mexicano dice, pues ¿qué pasó? Bueno, pues alguien comprometió nuestros datos, los datos de todos los que estamos aquí, Se dan cuenta ahora un poco cómo los partidos políticos, sobre todo en el tema de minería de datos electorales, se están utilizando y recolectando datos del ciudadano, muchas de las veces de forma no autorizada, para diseñar una campaña política, lo cual es un reto también adicional. Y generalmente a veces el ciudadano simplemente no está enterado. Esto es desde luego un reto también muy importante. La indexación en los motores de búsqueda del ciudadano. Ponemos entre comillas Rodolfo Romero Flores, se llama la herramienta Google Docs. Abro comillas, Rodolfo Romero Flores, cierro comillas, me va a llevar solamente la información de Rodolfo Romero. Y todos mis pecados que haya tenido yo en internet, ahí van a aparecer. No les estoy dando ideas. Y no me googleen, por favor. Sin embargo, muchas gracias. ¿Qué pasa eso? Bueno, indexación en motores de búsqueda a partir del nombre de un ciudadano. Pregunta, ¿cuándo le autoricé al buscador Google, Bing o Yahoo para que utilice mis datos personales? Bueno, ha habido también precedentes muy importantes, el caso europeo y el caso mexicano sobre este tema, pero desde luego, solamente para darnos un poco cuenta de cuál es el alcance y los desafíos en materia de protección de datos personales que tenemos en este momento frente al uso de la tecnología. Un último ejemplo, el uso de drones. Hoy los drones están vulnerando la información de carácter personal, están invadiendo la privacidad de las personas. Una tecnología que parecía solamente, digamos, de entretenimiento lúdica. Bueno, pues hoy esa tecnología es potencialmente invasiva del derecho a la privacidad de las personas. Se dan cuenta cómo la tecnología seguirá y seguirá afectando la protección de nuestros datos personales. Gracias, maestro. Otra vez le ganaste el reloj. Yo como me acuerdo ¿se acuerdan de unos aviones que lanzábamos con un resorte? ¿No? Así. O sea, ¿cómo no lo patentamos eso? O sea, que esos eran los primeros drones, ¿no? Bueno, pues con esto acabaríamos la ronda de conversatorio y tenemos unas breves preguntas que, dado que comenzamos tarde, me voy a robar unos minutos de la siguiente exposición que creo que ni ha llegado, ¿no? A ver, le pasé en primer lugar una pregunta a la doctora, pero antes me gustaría contestar las otras dos por parte de los dos. Aquí sí voy a ser más estricta, un minutito, ¿no? Concretitos, ¿no? Para hacerlo. Y viene a colación primero esta, aunque quisiera hacerles antes a ustedes voltear la dinámica y preguntarles yo primero a ustedes. ¿Hemos sido claros con los temas? ¿Sí? No nos digan que sí porque les vamos a dar el punto, ¿verdad? No es por el punto, no es por el punto. Lo que nos importa es que realmente ustedes salgan de aquí con una visión muy distinta del tema de datos personales.
con una visión que los motive a buscar más información, a informarse más sobre este tema y aplicarlo en su vida cotidiana, en la de su familia y también en su trabajo. Si ese es el objetivo, me gustaría volverles a preguntar, ¿lo hemos logrado? Pues levanten la mano, por favor, para saber si sí. Esta es la pregunta que hacemos ahora nosotros a ustedes. Ahora en reciprocidad les vamos a contestar las que ustedes hicieron, ¿no? La primera es, en este contexto del riesgo del mal uso de los datos personales, es importante entender que el inadecuado uso y control sobre nuestros datos, a manera de conclusión, diremos que representa el conocer los riesgos que puede perjudicarnos el que nuestra información, más bien que se pueden generar por el hecho de que nuestra información se encuentre en múltiples plataformas, en múltiples manos, que no necesariamente sabemos cuáles son las intenciones. Es así que podemos llegar a un contexto desde clonación de tarjetas de crédito hasta robo de identidad, como bien mencionó el maestro, y trasciende también a una gran cantidad de información sensible de nosotros que puede también hacer pues que tengamos una vida tecnológica muy desdichada. Hay que aprender a manejar nuestra información porque esto trasciende a nuestra esfera más íntima, puede generar riesgos mucho mayores que afecten directamente nuestra vida personal y familiar, inclusive aún después de muertos, ¿sí? Principalmente con relación también a ser víctimas de hackeo, de extorsiones, de discriminación, por cualquier tipo de circunstancia, inclusive racial, étnica o nuestra condición física, por nuestro estado de salud presente o futuro, por información genética, por información biométrica, por creencias religiosas, filosóficas, morales e inclusive opiniones políticas y preferencias sexuales, entre muchos otros aspectos negativos. Como verán, todo esto que les menciono son datos personales, somos nosotros, toda esta información la generamos nosotros, cada uno de nosotros como individuo, y es por eso que nos volvemos tan atractivos para cualquiera que quiera manejar nuestra información. Esa era la idea de que si logramos transmitirles este mensaje en esta mañana, y ahora les decía, en reciprocidad vamos a contestar sus preguntas. La primera es esto, que de alguna manera está implícita, pero la voy a plantear para que me hagan favor de contestarla. Dice, ¿cómo está relacionada la regulación y la tecnología con los datos personales? Bueno, es interesante la pregunta porque habla de regulación y de no marcos legales. Los marcos jurídicos están acotados a las leyes que emiten los países, y la regulación sí puede incluir no solo las normativas, sino aquellas directrices que no son obligatorias, pero que son, digamos, sugeridas para los países. Entonces, ¿cuál es la relación? Bueno, pues tenemos normativas y regulaciones marco. Ya un ejemplo era el Convenio 108, el Reglamento Europeo, pero también tenemos el principal problema, que es cómo hacemos compatibles sistemas jurídicos tan distintos como aquel que surge desde el derecho anglosajón, que es el common law, con el derecho continental, que es, digamos, la familia a la que nosotros pertenecemos. De momento pueden surgir legislaciones con la lógica de Estados Unidos y de Inglaterra, que es el derecho al common law, y legislaciones desde el derecho romano-germánico o derecho continental, que es la que surge en Francia, la que surge en México y la que surge en España. Entonces esto se vuelve incompatible a la hora de tratar de hacerlas, digamos, amigas en el ciberespacio, porque, por ejemplo, el tema de jurisdicción es distinto, el tema de autoridades, de entes reguladores. Para el caso de Estados Unidos no hay una autoridad en materia de protección de datos, todo es sectorial, la regulación es sectorial, y en el caso de México pues sí tenemos una entidad que pone un freno y que tiene una competencia directa sobre el derecho a la protección de datos. Entonces el tema es, la regulación es buena porque no solo habla de marcos legales nacionales, sino también de instrumentos internacionales. La regulación a veces no es suficiente, como ya estábamos diciendo, la parte ética, las buenas prácticas es lo que puede hacer una solución efectiva, inmediata y aplicada al ciberespacio, y también la lógica de las familias jurídicas pues no es la misma lógica, y por eso justo se vuelve muy complejo poder salvaguardar derechos como el de la protección de datos cuando hablamos del ciberespacio. Por favor. Gracias. Algo muy importante, que no basta solamente el marco regulatorio,
También creo que estamos construyendo una cultura en materia de protección de datos personales. Y al decir estamos construyendo una cultura en materia de protección de datos personales es concientizar al ciudadano sobre el alcance y valor de su información de carácter personal, a quién compartirla y cómo compartirla. Y creo que esta es una medida más que legal, es una medida preventiva del propio ciudadano. La primera barrera o dique para proteger la información personal es el propio ciudadano. Si va a compartir su información, que tenga conocimiento del alcance, de que va a haber un tratamiento de su información, que esa información va a ser incorporada y que debe haber una autorización al respecto, el llamado aviso de privacidad, ya sea en la versión integral propiamente o en la versión extensa, ¿están de acuerdo? Sin embargo, es una medida preventiva. Al decir medida preventiva, es que el propio ciudadano tiene que cuidar su información. Hoy, por ejemplo, es muy común que el ciudadano tire su información personal al bote de basura. Y si ustedes hurgan en el bote de basura de una persona, van a encontrar información bancaria, información financiera, información escolar, información laboral y de muy diversa índole. Entonces, ¿quién es el primer responsable de cuidar su información? El propio ciudadano. Y lo que decía la comisionada, son una especie de códigos de autorregulación. Por ejemplo, hace algunos años, cuando empresas norteamericanas utilizaban, por ejemplo, más allá de lo legal, en códigos de ética, cuando alguna empresa norteamericana utilizaba información de ciudadanos europeos, lo primero que les decían las agencias de protección de datos allá es, oye, ¿vas a darle un buen uso a esta información? ¿Me garantizas que vas a generar la integridad y el resguardo de esta información? Si se garantizaba, entonces era como una especie de palomita, ¿están de acuerdo? Los primeros acuerdos Safe Harbor de Puerto Seguro son simplemente parámetros éticos para que empresas transnacionales o multinacionales utilicen de forma adecuada la información de carácter personal. Hoy, en el contexto de una economía globalizada, en un contexto de economía digital, donde fundamentalmente las multiplataformas exhiben datos personales de los ciudadanos, pues es precisamente el reto de que la gente, o al menos las empresas, tomen conciencia de que no pueden subrogar bases de datos, que no pueden venderlas, que no pueden cederlas si no hay una autorización del ciudadano. Esto implica entonces un dique preventivo a cargo de las propias empresas que tienen que hacer gran parte propiamente en el manejo de esos volúmenes de información de carácter personal, pero siempre dándoles un uso ético y ante la prohibición de cesión o de revender esa información si no hay la autorización del ciudadano. Entonces, recordemos, primera medida preventiva, el propio ciudadano, ¿están de acuerdo? En una medida preventiva para garantizar el resguardo de su información. Muchas gracias. Y la última pregunta, bueno, dos quedaron, que una ya está contestada implícitamente, de la cual eran los datos sensibles, y la otra el tema de portabilidad. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, quisieran saber un ejemplo de la portabilidad y regreso al expediente clínico. Imagínense que ustedes lo que necesitan no es una impresión física de todo el expediente, y siempre lo digo de broma, a estas alturas de la vida no sería un expediente, sino un expedientote. Entonces, la portabilidad es decirle al IMSS, oye, solicito que tomes el cajón, en sentido figurado, el cajón de mi expediente digital y lo remitas a el ISSSTE de manera virtual, o sea, de manera, digamos, en todo momento digital, sin que me den un dispositivo donde venga almacenado y que pueda hacer una comunicación directamente entre instituciones para ahorrar tiempo. Creo que un excelente ejemplo de portabilidad fue lo que nos pasó en una ocasión cuando ya nos podíamos llevar nuestro número celular a otra línea, ¿no? Ya te llevas el número celular con toda la información que tiene tu línea telefónica, ¿no? Ese es el mejor ejemplo de portabilidad. Maestro. Pues sí, básicamente el tema es la portabilidad numérica, cómo poderme llevar mi información, porque esa información finalmente tiene un carácter eminentemente personal, pero con fines institucionales o de un uso conforme al fin, puede ser para fines médicos estrictamente, pero si yo requiero una segunda opinión médica, puedo yo pedir que en esa portabilidad, ese cajón de información se mande a otra institución médica para una segunda opinión. Y entonces estaría obligada la institución fundamentalmente a ceder esa información, digamos que era una especie de cesión de información, pero para esos fines, para ese uso conforme al fin solamente. Entonces, haciendo la aclaración respectiva en relación a este punto, creo que es
Yo coincido con usted, comisionada, no considero que es como un nuevo derecho, sino que básicamente es como una herramienta que me permite llevar mi información a otro esquema, pero en un uso, digamos, autorizado inicialmente conforme al fin para el cual fue proporcionado. Así es, y siempre contando con las herramientas tecnológicas también, ¿no? Porque ese es el tema, que ahorita necesitamos una cuestión de interoperabilidad que se desarrolla. Y los formatos. Por ahí el INAI ya sacó por lo menos el poder hacer el trámite. No se va a pasar por ahí la información, pero ya en la plataforma se puede hacer el trámite para este tema. Se acaba de presentar hace poco y con la finalidad de cerrar, pues como verán también la normatividad no alcanza, ya se firmó la adhesión al convenio 108 y ya se está hablando del 108 plus, ¿no? O sea, la norma desafortunadamente siempre se queda atrás, este tema nos gana, la tecnología avanza mucho más rápido que la normatividad y por eso les decía, el tema regulatorio no alcanza a esto. De hecho, en América Latina, al amparo del tema de español, porque configuramos la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales y México forma parte de esta red, se está trabajando ya junto con la OEA ha manifestado ya interés en por lo menos conocer y adoptar los estándares que creó el INAI, que adoptó y aprobó la Red Iberoamericana para que regulen a nivel América Latina el tema de datos personales. Este es un tema muy extenso, ¿no? La verdad es que agradezco me hayan permitido moderarlo y tratar de hacerlo, espero haberlo logrado también, dinámico, de tal manera que los expertos en la materia pudieran a ustedes arrojarles en este breve espacio temporal la mayor cantidad de información sobre esto, que como ustedes ya se dieron cuenta es demasiado extenso y lo único que queremos dejarles a ustedes pues es la inquietud para que lo conozcan más, lo estudien más, se adentren más, pero sobre todo aprendan a cuidar su información. Yo siempre he dicho esta frase tanto en transparencia como en datos. Si sabemos cuidar nuestra información, si sabemos cómo se respeta nuestro derecho, también vamos a saber cómo respetar el de todas las demás personas que acuden con nosotros a hacer sus trámites y sus servicios, a dejar sus datos personales con nosotros. A nosotros no nos gustaría que la vida de nosotros esté regada por otras partes, tampoco hagamos que la vida de los demás ande regada de manera irresponsable. Seamos responsables en este sentido de nosotros mismos y del cuidado de los demás, porque eso sí será tal vez lo que alcance para proteger los datos personales. Agradezco nuevamente, un aplauso por favor a nuestros expertos. Gracias. Agradezco nuevamente a la alcaldía que nos haya permitido estar en este recinto tan bonito en el que en esta mañana esperamos haberles iluminado un poquito con el tema de protección de datos personales que tanto nos apasiona a los que estamos aquí sentados. Muchísimas gracias por todo, a la alcaldía, a la unidad de transparencia, a todas las personas que se tomaron esta mañana para escucharnos un ratito. Y pues a todo el personal, gracias a todo el personal de vinculación del Info y bueno, pues gracias a todo el personal y gracias a todos. Muchas gracias. Pues no nos queda más que agradecerle nuevamente a nuestros maravillosos ponentes, a la comisionada como moderadora. Qué mejor manera de iniciar esta Semana de la Transparencia y de verdad cumplieron y rebasaron nuestras expectativas. Muchísimas gracias por todos sus conocimientos y experiencias y pues les damos un fuerte aplauso, por favor a nuestros ponentes y trabajaremos seguramente con ustedes más adelante. A la foto del evento, por favor.